Pueden mostrarte sonrisas perfectas, vestidos de gala deslumbrantes y ese tipo de looks que una vez cautivaron al mundo, pero lo que nunca viste fueron los dedos manchados de nicotina, los descansos para fumar entre escenas o los camerinos llenos de humo. Detrás del brillo de Hollywood, existía un vicio silencioso que acompañó a muchas leyendas hasta su último aliento. Hoy vas a descubrir a 13 actrices legendarias que no pudieron dejar de fumar. Estrellas que lo tenían todo, excepto la fuerza para abandonar ese hábito. Y déjame decirte algo, la última de esta lista te dejará pensando, no puede ser que terminara así. Lana Turner, uno de los rostros más icónicos del cine clásico, era tan conocida por su belleza como por los escándalos que marcaron su vida personal. Nacida en 1921 en Idaho, su carrera despegó rápidamente y se convirtió en una de las actrices mejor paradas de los años 40. Bajo contrato con MGM, generó millones para el estudio con películas como El cartero siempre llama dos veces y Vidas borrascosas. Su imagen pública estaba cuidadosamente controlada, pero su adicción al tabaco era constante y bien conocida entre sus compañeros. De hecho, muchas de sus fotos promocionales eran retocadas para eliminar el cigarrillo de su mano. A lo largo de su vida, Lana mantuvo una fuerte dependencia del tabaco, lo que tuvo un impacto muy serio en su salud. En 1992, le diagnosticaron cáncer de garganta y se sometió a 8 semanas de radioterapia. Aunque entró en remisión, el cáncer regresó poco después. El deterioro físico fue muy evidente. Perdió mucho peso y tuvo que ser alimentada por sonda. Falleció el 29 de junio de 1995 a los 75 años en su casa de Century City, en California. En 1995, a los 75 años, en su casa de Century City, en California. Bette Davis, ganadora de 2 premios Oscar y protagonista de más de 100 producciones, fue otra leyenda del cine cuya relación con el tabaco fue una parte central de su vida. Nacida en 1908, se convirtió en un símbolo de fortaleza y de interpretación intensa con películas como Eva al desnudo y La extraña pasajera. Desde joven, Bette era una fumadora empedernida, hasta el punto de que su voz ronca y su estilo directo a menudo se atribuían a su constante consumo de cigarrillos. Se estima que llegó a fumar hasta 4 paquetes al día durante los años más intensos de su carrera. En 1983, Davis sufrió un derrame cerebral que le dejó secuelas en el habla y la movilidad. A pesar de ello, continuó trabajando, aunque su salud seguía deteriorándose. Más tarde le diagnosticaron cáncer de mama y fue sometida a una operación, pero la combinación de enfermedades terminó debilitando su cuerpo. Falleció en 1989 a los 81 años. Nunca dejó de fumar, ni siquiera durante sus tratamientos médicos. Lucille Ball, conocida sobre todo por la innovadora comedia de situación y Love Lucy, fue una pionera de la comedia televisiva y una figura poderosa en la industria del entretenimiento. Nacida en 1911, fundó The Zulu Productions, el estudio responsable de éxitos como Star Trek y Misión Imposible. Aunque su imagen pública era alegre y llena de encanto, fuera de cámara tenía un hábito de toda la vida: fumar. Comenzó a una edad temprana. Con el tiempo, llegó a fumar más de 2 paquetes al día durante décadas. Incluso encendía un cigarrillo entre escenas, lo que a menudo provocaba retrasos en la producción debido a su empeño en mantener el hábito. En los últimos años de su vida, Lucille se enfrentó a graves problemas de salud relacionados con el tabaco. En 1988, le diagnosticaron una afección cardíaca. Y al año siguiente, se sometió a una cirugía de urgencia para reparar una aorta rota. Aunque la operación en sí fue un éxito, su cuerpo nunca llegó a recuperarse del todo. Falleció en 1989 a los 77 años de edad. ¿Y si te dijera que la siguiente estrella no solo fumaba, sino que convirtió ese hábito en parte de su estilo inconfundible? Quédate con nosotros, porque esa historia viene a continuación. Marlene Dietrich, un verdadero icono del cine y la moda, fue una pionera desde el momento en que apareció en El Ángel Azul. Nacida en Alemania y más tarde nacionalizada estadounidense, Dietrich adoptó una imagen andrógina y sofisticada que marcó tendencia en todo el mundo. El cigarrillo se convirtió en una parte inseparable de su personalidad, no era solo un accesorio, sino una presencia constante en su vida real. Fumaba durante entrevistas, ensayos y sesiones de fotos, y rara vez se la veía en público sin un cigarrillo en la mano. Fumar fue un hábito que mantuvo incluso en sus últimos años. En la vejez, se recluyó en su apartamento de París, viviendo en aislamiento voluntario y enfrentándose a problemas de movilidad y a diversas complicaciones de salud.
Aunque no existe evidencia directa de una enfermedad terminal causada por el tabaco, su deterioro físico estuvo estrechamente relacionado con décadas de consumo de cigarrillos. Falleció en 1992 a la edad de 90 años. Joan Crawford fue una de las actrices más influyentes del Hollywood clásico, ganadora de un Oscar por Mildred Pierce, y conocida tanto por su talento como por su temperamento apasionado. Su carrera abarcó casi 5 décadas, y durante todo ese tiempo, los cigarrillos fueron una presencia constante. Comenzó a fumar en su juventud y, como muchas actrices de su época, lo convirtió en parte de su imagen pública. En las películas, a menudo fumaba en pantalla como símbolo de poder y sofisticación. Fumar afectó algo más que su salud, tuvo un impacto visible en su aspecto físico. En sus últimos años, le diagnosticaron cáncer de páncreas, una enfermedad agresiva que apareció cuando ya luchaba con problemas de peso, dificultades de movilidad y un creciente aislamiento social. Falleció en 1977 a los 73 años. Aunque se esforzó por mantener una imagen impecable hasta el final, su salud se vio profundamente afectada por décadas de consumo de tabaco. Audrey Hepburn es sinónimo de elegancia y sofisticación. Nacida en Bélgica en 1929, se convirtió en una de las actrices más queridas del siglo XX, protagonizando clásicos como Desayuno con diamantes, Vacaciones en Roma y My Fair Lady. Lo que mucha gente no sabe es que Audrey era una gran fumadora. Empezó a fumar a los 15 años, tras vivir los traumas de la Segunda Guerra Mundial. El tabaco se convirtió para ella en una forma de calmar los nervios. Y en ciertos momentos de su carrera, se dice que llegó a fumar hasta 3 paquetes al día. En los rodajes, Audrey era conocida por tener siempre un cigarrillo encendido entre toma y toma. Prefería marcas británicas como Wolf Flag, aunque más tarde cambió a Kent. Su adicción persistió incluso durante los años que dedicó a la labor humanitaria con UNICEF. En 1992, le diagnosticaron una rara forma de cáncer de apéndice, aunque nunca se confirmó oficialmente una relación con el tabaco. Su consumo prolongado de cigarrillos se citó a menudo como un posible factor contribuyente. Falleció en 1993 a los 63 años. Rita Hayworth, conocida como la diosa del amor de los años 40, alcanzó la fama con películas como Hilda, donde su imagen se convirtió en un símbolo perdurable de sensualidad en la gran pantalla. Nacida como Margarita Carmen Cansino en Nueva York, fue una estrella creada por el estudio, moldeada tanto en su apariencia como en su estilo de vida. Los cigarrillos no solo formaban parte de su imagen pública, sino que también eran un hábito profundamente arraigado en su vida privada. Comenzó a fumar al inicio de su carrera en Hollywood y, con el tiempo, el tabaco se convirtió en una constante en su rutina diaria. En el apogeo de su carrera, Rita mantenía una fuerte dependencia del tabaco, incluso mientras afrontaba una intensa presión laboral, matrimonios fallidos y una salud mental frágil. En sus últimos años, le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer, aunque su estado físico general ya llevaba tiempo deteriorándose. Falleció en 1987 a los 68 años de edad. Aunque fumar no fue la causa directa de su muerte, el impacto acumulado en su salud fue innegable. ¿Sabías esto sobre Rita? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez habías oído hablar de cómo era su vida detrás de las cámaras. Barbara Stanwyck protagonizó clásicos como Perdición y tuvo una de las carreras más duraderas de la edad de oro de Hollywood. Nacida en Brooklyn en 1907, tuvo una infancia muy dura. Su madre murió cuando ella tenía solo 4 años y su padre abandonó a la familia poco después. Comenzó a fumar a una edad muy temprana como una forma de sobrellevar su entorno difícil y las presiones de la supervivencia. A los 9 años ya había probado los cigarrillos, y ese hábito la acompañó durante décadas. A pesar de su reputación de profesionalidad y disciplina, nunca logró dejar de fumar. El consumo prolongado de tabaco contribuyó al desarrollo de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se agravó durante el rodaje de El pájaro espino en los años 80. Allí estuvo expuesta a humo artificial que agravó aún más sus pulmones ya dañados. Falleció en 1990 a los 82 años debido a una combinación de insuficiencia cardíaca y complicaciones respiratorias. Elizabeth Taylor fue una de las últimas grandes estrellas del antiguo sistema de estudios de Hollywood, conocida por su belleza, sus matrimonios de alto perfil y su innegable talento. Nacida en 1932, ganó 2 premios Oscar y protagonizó películas como Cleopatra, ¿Quién teme a Virginia Woolf? Y La gata sobre el tejado de zinc. Detrás de la fachada glamurosa,
Taylor fue una fumadora empedernida durante toda su vida. En medio de turbulencias tanto personales como profesionales, los cigarrillos se convirtieron en su refugio. Su adicción fue de la mano con un aumento de problemas de salud, desde dificultades respiratorias hasta una larga lista de intervenciones quirúrgicas. Aunque finalmente se vio obligada a reducir el consumo, el daño ya estaba hecho. Fue hospitalizada en varias ocasiones debido a complicaciones cardíacas y pulmonares, y falleció en 2011 a los 79 años a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva. Irene Ryan, recordada para siempre como la abuela en Los Beverly Ricos, se convirtió en una figura muy querida de la televisión estadounidense, pero fuera del plató, luchaba con una adicción de toda la vida al tabaco. Fumaba de manera compulsiva, incluso entre toma y toma, y sus compañeros de reparto solían expresar su preocupación por su salud. A pesar de las advertencias, nunca mostró intención de dejarlo, incluso cuando su estado físico empezó a deteriorarse. En marzo de 1973, mientras actuaba en el musical de Broadway Pippin, sufrió un derrame cerebral en el escenario. Fue trasladada en avión a California para recibir tratamiento médico y le diagnosticaron un glioblastoma inoperable, una de las formas más agresivas de cáncer cerebral. También padecía arteriosclerosis avanzada, una condición agravada por su tabaquismo crónico. Irene Ryan falleció poco después, el 26 de abril de 1973, a los 70 años. Abril de 1973, a los 70 años. Mae West fue una de las figuras más provocadoras y originales del Hollywood de los años 30 y 40. Con su personalidad audaz y frases inolvidables, fue una pionera al hablar abiertamente sobre la sexualidad, el poder femenino y la libertad personal. Su imagen pública estaba cuidadosamente construida y los cigarrillos formaban parte de esa imagen. Fue fumadora habitual desde joven y, aunque a veces fumaba en el escenario para causar impacto dramático, también fumaba mucho fuera de cámara. A lo largo de su vida, mantuvo una salud relativamente estable, pero en sus últimos años se enfrentó a graves problemas neurológicos y cardiovasculares. En 1980, a los 87 años, sufrió 2 derrames cerebrales que la dejaron parcialmente inmovilizada. Su estado continuó deteriorándose y falleció en noviembre de ese mismo año. Aunque su muerte nunca se relacionó oficialmente con el tabaco, los médicos reconocieron que sus décadas de consumo de tabaco habían debilitado su sistema circulatorio. Julie London, conocida por su voz seductora y por su papel en la serie de televisión Emergency, fue tanto cantante como actriz y luchó durante años contra una adicción persistente al tabaco. Comenzó a fumar a los 16 años, y según se cuenta, a lo largo de su vida llegó a consumir más de 3 paquetes al día. Este hábito tuvo un efecto evidente en su voz, que se volvió más áspera con el paso de los años, aunque muchos lo consideraban parte de su sello personal. Su último álbum, Yumi, 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 ya mostraba signos evidentes del desgaste vocal provocado por el tabaco. En 1995, sufrió un derrame cerebral que marcó el inicio de un rápido deterioro físico. 4 años después, le diagnosticaron cáncer de sangre, pero su cuerpo ya no podía soportar tratamientos agresivos. Falleció el 18 de octubre del año 2000, a los 74 años, debido a un paro cardíaco. A los 74 años, debido a un paro cardíaco, Julie nunca dejó de fumar por completo, ni siquiera durante las etapas más críticas de su enfermedad. Si pensabas que la historia de Julie era intensa, lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Estamos hablando de una de las estrellas más queridas de Hollywood, cuya vida terminó mucho antes de lo que nadie esperaba. Jean Harlow fue la primera auténtica rubia platino de Hollywood. Nacida en 1911, alcanzó la fama a una edad muy temprana con películas como Hell's Angels, Dread Dust y Winner at Eight. Se convirtió en uno de los primeros símbolos sexuales del cine gracias a su imagen provocativa y su magnética presencia en pantalla. Desde el inicio de su carrera, fumar formaba parte de su estilo de vida, algo habitual entre las estrellas de su generación, impulsado tanto por la cultura de los estudios como por la norma social. Harlow fumaba con frecuencia tanto dentro como fuera del set, incluso cuando su salud empezó a mostrar signos de deterioro. En 1937, mientras rodaba Saratoga, cayó gravemente enferma y le diagnosticaron insuficiencia renal aguda, una afección que en aquella época tenía opciones de tratamiento muy limitadas. Murió con tan solo 26 años. Aunque el tabaco no fue citado directamente como la causa de su muerte, su cuerpo ya había sido afectado por múltiples factores, incluyendo el estrés físico, el uso frecuente de productos químicos agresivos para el tinte del cabello y su hábito constante de fumar. Y ahí lo tienes. Detrás de la elegancia, el talento y los flashes, también había sombras.
Estas actrices definieron una época, rompieron barreras y se ganaron un lugar en la historia del cine. Pero también eran humanas. Para muchas de ellas, los cigarrillos formaban parte de la rutina, eran una fuente de consuelo, un elemento de su personalidad y, en algunos casos, parte de su caída. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas historias te ha impactado más? ¿Hubo alguna que realmente te sorprendiera? Cuéntamelo en los comentarios. Y no te pierdas el próximo episodio de Scandal World, donde el brillo de Hollywood siempre proyecta una sombra.